Buenos días, profesor Juan Carlos y compañeros. Soy el estudioso Jaime Morales. Esta es la actividad número 2, la investigación cuantitativa de el proyecto de investigación 2 de ingeniería de software. Bueno, en esta actividad se nos pide que respondamos algunas preguntas con respecto a lo que es la investigación cuantitativa. Pero ¿qué es la investigación cuantitativa? Es un enfoque que utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica, el análisis estadístico con el fin de establecer pautas y comportamientos y probar teorías. Tenemos que verlo desde el punto de vista del paradigma positivista. El filósofo eh, Auguste Comte, él eh, planteó desde el punto de vista que el paradigma estudiaba fenómenos, objetos y procesos que él pudiera observar, confirmados mediante la medición y la teoría a través de la observación, la experimentación y la medición. Aquí se nos pregunta que cuáles son las características de la investigación cuantitativa. Eh, Tenemos que también tener en cuenta que la investigación cualitativa tiene que ver con el tema de busca un concepto sobre la parte de las cualidades de los fenómenos, mientras que la parte cuantitativa busca ser más exacta, que es lo que vamos a ver. En este caso, una de las características tiene que ver con el método científico inductivo, que va de lo particular a a lo general. Este es un método de razonamiento que hace referencia a un número determinado de maneras por medio de las cuales es posible utilizar efectivamente la facultad humana que permite resolver problemas. Es un procedimiento mediante el cual se lleva a conclusiones generales teóricas mediante hipótesis o antecedentes particulares. Lo que hablamos aquí de lo particular a lo general. Otra de las características que tenemos de la investigación cuantitativa es el elemento que se relaciona entre sí y que es una naturaleza lineal. Estamos hablando en esta parte específicamente de que tiene que haber relación entre lo que se va a investigar, más porque tenemos que hacer un comparativo. ¿Qué pasa en esta imagen que mostramos acá? En esta imagen vemos que el niño está asociado, podemos sacar una información sobre una investigación que tenga que ver con niños, sobre lo que es la escuela, la familia, la comunidad y otros factores. Nosotros no podríamos hacer un, una investigación de un comparativo del niño contra cohetes de la NASA, porque no tendría ningún tipo de relación, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la naturaleza, que la característica de la investigación cuantitativa es que es lineal, que tiene esa relación, donde yo puedo comparar al niño, cuántos niños hacen parte de la comunidad de cierta etnia, ¿sí? Cuántos niños están desnutridos, niños de La Guajira, un ejemplo. Otras características son la parte de los elementos, las variables, relación entre variables y la unidad de la observación. Entonces, como estamos hablando de que realmente vamos a hablar es de números, de datos referente a los números, podemos ver las estadísticas. Sí, en este caso estamos viendo un histograma de gastos semanales, donde hay una información exacta, donde hay un comparativo entre los gastos mensuales y los porcentajes de estos gastos, ¿no? Entonces los elementos que tienen que ver con la investigación cuantitativa son las variables, la relación entre las variables y la unidad de observación. Bueno, aquí seguimos con la que caracteriza la investigación cuantitativa y es que tenemos que ver con la recopilación de datos confiables y precisos que son los números, ¿no? O sea, cuando yo voy a hacer una investigación, estoy contando la cantidad de veces que ha pasado algo en un espacio de tiempo, ¿sí? Entonces, un ejemplo, ¿cuántos accidentes en moto pasan en Bogotá? Sacamos una muestra de 200 motos, entonces estamos hablando de números, ¿sí? En el tema para poder tener las estadísticas. Otra de las características de la recolección de datos, que es muy rápido, representa a una población. En este caso estoy haciendo me estoy enfocando en la parte de los motociclistas que han tenido accidentes, entonces estoy hablando de la población de los motociclistas.
Hablamos que también tiene, es una de las características en la mayor alcance de análisis de datos, información más precisa, porque si yo tengo, digamos, unos datos confiables y tengo una población que debo ubicarla de acuerdo a unas herramientas para levantar esa información, pues los datos van a ser mucho más precisos. Y otra de las características es eliminar los sesgos, que sean los datos justos. O sea, cuando yo hago una investigación para que sea más precisa, más aceptable, tiene que ser la información, y es por eso que en dado momento se presta más para una información más exacta la cuantitativa que la cualitativa. Bueno, la otra parte que se nos pregunta aquí en la actividad es en qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa. Entonces, en esta parte es compleja, ¿por qué? Porque tiene mayor profundidad de la comprensión de la realidad, involucra una realidad de avances conceptuales. ¿Qué tiene que ver con esto? Lo que ya hablamos, es mucho más exacta, tiene que ser más precisa la información, ¿sí? Hay que definir la población y la muestra. ¿Cuál es esa, como yo decía anteriormente en las motos? Entonces, si vamos a hablar de motociclistas accidentados, tenemos ese universo con los motociclistas y generación del resultado, que es la muestra cuántos se han accidentado. Otra es la forma de obtener los resultados, recolección de datos confiables, válidos, objetivos, se requiere instrumento de recolección. En este caso, lo que yo decía anteriormente es que necesitamos hacer encuestas, investigaciones, averiguaciones, los test, las escalas de actitudes, análisis de contenido, grupos focales, pruebas de rendimiento, listas de conteo, experimentos. Al ejemplo de los motociclistas. Entonces, voy a ir a hacer una encuesta. Entonces, ¿con quién me voy? A policía de tránsito, cuántos accidentes fueron al día, qué pasó en la ciudad. Un ejemplo, podemos tomar de un sector donde en Bogotá, al norte de Bogotá, cuántos se han accidentado. Entonces, ellos nos van a dar una información más confiable y unos datos más válidos para que seamos más objetivos. La investigación cuantitativa también es compleja porque se enfoca en la cuantificable, interpreta, sintetiza, analiza y se sabe cómo fue el proceso. O sea, tenemos que hacer todo un estudio preciso para llegar a dar la información exacta. Y aquí en la última también dice la precisión. Entonces la amplitud y profundidad de la información obtenida varía en función del diseño elegido. Entonces, si yo tomo la investigación cuantitativa desde todo el aspecto general con una población amplia y comienzo a desglosar y a sacar información de esas variables que pueda tener sobre una cierta población, entonces voy a tener una investigación mucho más precisa. En este caso se dice cuáles son las tensiones reportadas entre el enfoque cuantitativo versus el enfoque cualitativo, aunque supuestamente son inversas. Una es más de cuantificar números exactos, estamos hablando de estadística, contra respecto a lo que es la investigación cualitativa que habla de fenómenos, de cualidades, ¿sí? En este caso, cuando yo hablo de las motocicletas, de los accidentes de los motociclistas y las motocicletas como población, cuando yo hablo de cuántos accidentados y cuántos murieron, estoy hablando de una cifra. Y cuando estoy hablando de la investigación cualitativa, estoy hablando de qué sintieron en el momento que se estrellaron o qué sintió la familia, hacer un análisis. Entonces, son van en contra de lo que realmente es cada una. Pero bueno, aquí parece más un comparativo y dice que se limita, en el caso de la cuantitativa, se limita a responder. Exactamente es esto. La información son tantas motos, accidentados, tantos muertos, una cifra. Mientras que en el cualitativo se limita a preguntar qué pasó, cuándo pasó, ¿sí? En la comunicación vertical, en el método cuantitativo, comunicación vertical y despersonalizada. Lo que yo les decía, estamos hablando somos una cifra. Cuando hablan se estrelló, se mató, es una cifra. Se mataron tantos de tantos, ¿sí? Mientras que en la comunicación, en el tema de la método cualitativo, es más horizontal porque es entre el investigador y el investigado, donde vemos lo que pasó, cómo no pasó, y es más subjetiva.
como es la siguiente parte, que en el método cuantitativo es subjetivo, en el método cualitativo es subjetivo. Está en el método cualitativo, está orientado al resultado, exactamente, números exactos, y el otro orientado al proceso, qué fue lo que pasó, cómo había podido cambiar, para hacer un análisis de para que los motociclistas no se vuelvan a estrellar. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? El otro es exactamente, ese es el ejemplo que les vengo dando, que es exactamente, se mataron tantos, se accidentaron tantos, mientras que en el proceso de lo cualitativo está más orientado a qué pasó, por qué pasó, para dado momento en la investigación buscar la forma de que los motociclistas no se accidenten más. El método cuantitativo es generalizable, el otro no es generalizable, ¿sí? El método cuantitativo, estadística, números, vuelvo les digo, cantidad, totales, mientras que en el otro es más dinámica, cuántos pasaron, qué les pasó, qué no les pasó, y en el cuantitativo los datos son sólidos y se pueden repetir para, digamos, otras investigaciones, para hacer una continuación de investigaciones, mientras que en el método cuantitativo los datos son ricos y más profundos desde el punto de vista que se le quiera dar el enfoque de investigación. Bueno, aquí se habla también que es posible pensar en una metodología que involucre los cuantitativos y lo cualitativo, de ser posible, aunque es contradictoria a la pregunta anterior, ¿cómo se caracteriza y justificar? Claro, se puede ser, existe la mixta, la investigación mixta que involucra a las dos desde sus diferentes características, pero sí se puede llegar a hacer porque un ejemplo, si nosotros tenemos una investigación mixta donde tengamos que ver con la parte cuantitativa, que es el cuán, ¿sí? Y una parte cualitativa que es el cual, podríamos llegar a hacer una investigación mucho más profunda teniendo en cuenta que yo puedo estar preguntando qué fue lo que pasó, cómo pasó, mirando digamos, esa parte, esa realidad de ese fenómeno, de esas cualidades de ese fenómeno de un accidente, y cuántas veces se accidenta una persona en una moto, o cuántas veces o cuántas en un día se accidentan tantas motos. Entonces, sí podemos hacer desde el enfoque, sí puede haber, se puede justificar una investigación mixta donde involucre las dos investigaciones, ¿sí? O los dos paradigmas de investigación. Entonces, podemos manejarlo de esa manera, sin irnos al extremo de que no se puede, porque sí podemos hacer una buena investigación, como les digo en el ejemplo de las motocicletas. Sí, aquí vemos que Delgado dice que las ciencias sociales necesitan un estudio quant que posibilite la dimensión causal correlacional, y este estudio cual que permite comprender los tipos de intercambio de significados. Entonces aquí podemos ver en la figura la imagen, ¿sí? Cuantitativa modelos mixtos, cualitativa sociocrítica, ¿sí? Y como yo les decía anteriormente con el ejemplo de las motociclistas, que sí podríamos hacer una investigación eh, mixta. Bueno, las conclusiones, esta es mi conclusión, esto sí es escrito mío, donde dice: el enfoque de la investigación cuantitativa maneja una metodología más precisa por el tipo de muestra, números, eso como instrumento para la recolección de información. Con las técnicas adecuadas hacen de ese tipo de investigación un proceso más fiable a la hora de obtener resultados, ya que el procedimiento de análisis va de la mano de los datos matemáticos. Vuelvo a digo, esto es exactitud, esto es porcentajes, esto es estadística, a diferencia de la investigación cualitativa, que ve la parte de las cualidades de los fenómenos. Bueno, estas son las referencias de donde saqué la información. Muchas gracias, profesor y compañeros. Un excelente día.